Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy, 10 de febrero, ¿sí? ¿Cómo pasa el tiempo, no es cierto? Es verdad. Estamos siendo guiados por las lecturas diarias de MacArthur y nuestro devocional de hoy se titula La verdad del amor necesita de la verdad de la ira. Y el pasaje que vamos a leer es Salmos 119, versículo 120. Y dice así: Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Cómo es esto de temerle a Dios? Esto del temor del Señor. Bueno, MacArthur nos va a ayudar con la lectura de hoy. Así que vamos a ello. Dice, las Escrituras nos dicen repetidamente que el temor de Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría. Por ejemplo, en Job 28:28, o en Salmos 111, versículo 10, o en Proverbios, repetidas veces, por ejemplo, en el 1:7, o en el Proverbios 9, versículo 10, o en el 15, versículo 33. Las personas a menudo tratan de explicar el sentido de esos versículos diciendo que el temor que se pide es un sentimiento devoto de respeto y reverencia. Ciertamente, el temor de Dios incluye respeto y reverencia, pero no excluye al literal terror santo. Como dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Nos hemos olvidado que cuando hablamos de temerle a Dios, estamos hablando de eso, de temerle a Dios. No sé por qué nos ha dado como cosa decirle a la gente que a Dios hay que tenerle miedo. Es como si el Señor fuera solo un Dios de amor, a quien nosotros debiéramos respetar por ser alguien que nos ama, un abuelito bueno, ¿sí? Como algunos lo llaman, el barba. Entonces, claro, el barba es un viejito que está en el cielo, que quiere abrazarnos y amarnos, ¿no? Y darnos todas buenas cosas. Y el temor del que habla la Escritura es una cuestión de respeto, ¿no? De saber que estamos delante de Dios, de valorar a Dios y decir, bueno, que el Señor se sienta bien con nuestra actitud hacia Él. Pero no, aquí habla de tenerle miedo a Dios, de temerle con todo lo que eso significa, ¿no? La palabra temer. Y aquí MacArthur habla de terror incluso. ¿Por qué? Porque estamos ante un Dios que, como también dice la Escritura, es fuego consumidor. Ahora, sin duda, esto normalmente se nos olvida, porque estamos ante un Dios sumamente paciente y compasivo, como hablábamos ayer. Entonces pensamos que como el Señor no nos muestra que está enojado, no está enojado. Como no nos muestra que no está de acuerdo con nuestra manera de hacer las cosas, bueno, en realidad debe estar todo bien con Dios. Y seguimos nuestro camino como si el Señor no fuera quien es. Y esto es algo que tiene que cambiar, y es lo que nos dice MacArthur. Tenemos que recuperar algo de terror sagrado que viene de una correcta comprensión de la justa ira de Dios. Tenemos que recordar que la ira de Dios arde contra los pecadores impenitentes. Esto dice Salmos, versículo 1 al 3. Y esta realidad es también lo que hace su amor tan increíble. Por lo tanto, debemos proclamar esas verdades con el mismo sentido de convicción y fervor que empleamos cuando declaramos el amor de Dios. Su enorme ira contra el pecado, hermanos, es lo que vuelve a su amor tan maravilloso. Si nosotros entendemos que al Señor no le da lo mismo que una persona peque contra Él que no lo haga, el Señor no está cómodo con un mundo pecador, sino que está enojado y arde su ira en contra
del pecado y de la rebelión, no vamos a poder valorar el amor que Dios nos ha tenido. Y esto es muy importante, especialmente cuando vamos a anunciar el Evangelio. Por supuesto, ¿no? Antes de anunciar el Evangelio, tenemos que tenerlo claro nosotros en nuestra relación con Dios. Si el Señor nos ama es porque ha dejado que su misericordia aplaque su ira. Ira que claramente tenía en su corazón hacia nosotros. Yo tengo que entender que Dios ha estado enojado conmigo de una manera muy profunda, pero que su amor ha superado esa ira y que gracias a su amor yo no he recibido el castigo que he merecido, sino que Cristo lo recibió en mi lugar. Pero no puedo olvidarme de que el Señor no ha estado siempre enamorado de mí, como algunos piensan. No, pastor, el Señor conmigo siempre estuvo conforme, porque yo he sido un 10, una buena persona. El Señor se enoja contra esos malvados, los asesinos, los violadores, la gente mala, los estafadores. Nosotros somos buena gente, el Señor con nosotros está conforme, está chocho. No, querido, no es así. Vos y yo somos parte de ese mundo pecador que claramente merece todo el peso de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. No debemos omitirlo. Pero su amor por nosotros ha sido tan grande que ha llevado su ira hacia otro lugar, que es a la vida de su Hijo Jesucristo, descargándola completamente en una cruz para no hacerlo sobre nosotros. Está bien, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Ahora, dice MacArthur que este contexto de la ira divina es lo que le da todo el significado al amor de Dios y de ese modo puede ser realmente entendido. O sea, cuando yo entiendo la ira de Dios, mucho más puedo valorar el amor de Dios. Porque si nosotros fuéramos buenos, maravillosos, preciosos, perfectos, como creemos que somos, la verdad que el amor de Dios sería igual que el amor nuestro, porque ¿quién no ama a alguien perfecto, hermoso, maravilloso, que se porta bien? ¿Está bien, no? Vos lo amarías y yo también. Así pensamos que somos delante de Dios. Ahora, si entendemos que el Señor, cuando nos ve, nos mira con ira, con una ira justa, entendiendo que merecemos un castigo horrible y a pesar de eso decide amarnos y llevar ese castigo que merecemos sobre la vida de su propio Hijo para salvarnos, es que vamos a poder valorar realmente lo que significa ser amados por Dios. Está bien, ¿no? Esto es muy importante, por favor, porque cuando hables de Cristo, tenés que hacer hincapié en esta verdad. El Señor nos ama, sí, pero nos ama a causa de su enojo con nosotros. Por eso nos debe amar. Está bien, ¿no? Por eso tiene que decidir amarnos. Y te recomiendo que escuches, ¿no?, algunos devocionales atrás, cuando hablábamos de el verdadero amor. Porque ahí es donde hablábamos de que el amor es una decisión consciente, un acto de la voluntad, no es un sentimiento. ¿Está bien? Y esto es lo que Dios ha tenido que hacer con nosotros, porque estaba enojado, pero ha decidido amarnos. Es este mensaje, el de la cruz de Cristo. Después de todo, fue en la cruz donde el amor y la ira de Dios convergieron en toda su majestuosa plenitud. Solo los que se ven a sí mismos como pecadores en las manos de un Dios enojado pueden apreciar la magnitud y la maravilla del amor de Dios. Y esto es así. Si nuestro mensaje, al predicar el Evangelio, no le hace ver a la gente que está en las manos de un Dios enojado, pero que ha decidido amarles,
no van a valorar ese amor como para entregarse a Él. ¿Está bien? Yo voy a sentir que, bueno, Dios me ama porque me lo merezco. ¿Cómo no me va a amar Dios? Si yo fuera Dios, me amaría. Porque soy una buena persona. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Los argumentos que nosotros ponemos. No le hago mal a nadie. Siempre trato de ayudar. Cuando viene la gente y toca el timbre de casa y viene a pedir algo, yo le doy. Sentimos que este tipo de acciones nos hace personas amables, ¿no? O dignas de amar. Dignas de amar por Dios. Y no es así. Somos pecadores que merecen el castigo, pero no lo han recibido porque Dios los ha amado. Y tenemos que entregarnos a ese amor sin reservas. Te voy a dejar una pregunta para que vos te hagas a vos mismo delante del Señor en un tiempo de oración. Y es, ¿cómo puede crecer el temor de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes hacer para no olvidarte que a Dios hay que temerle? Bueno, esta es tu tarea, ¿sí? Para el día de hoy. Yo te mando un saludo grande. Mañana seguramente nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga mucho.